Isaac's Business English, lección 40, nivel 1, unidad 6, Pronunciacion. Más sobre este video en isaacsenglish.blogspot.com. Observe carefully. Please repeat. What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? Does he study English? Does he study English? Do you study English? Do you study English? What do you do? What do you do? Observen, en what termina con una T y esta es una flap T y do inicia con una D que es una flap D. La flap T y la flap D suenan como una R suave, por lo que what y do se unen y hay un solo sonido en what do. No es exactamente como lo debes de pronunciar, pero si estás iniciando, puedes empezar pronunciándolo de esta manera. What do, what do, what do. Los hispanos tenemos un problema cuando pronunciamos la Y en inglés. No es you, no es you, es una I latina. Suavicen la Y a una I latina. Y you, do, pareciera que es una sola palabra. Por lo que quedaría así. What do you do? Practica. What do you do? Que significa ¿a qué te dedicas? What do you do? What do you do? Ahora vamos a what does he do? De nuevo, tenemos la flap T y flap T que suenan como una R suave. Por lo que what does lo vas a decir de esta forma. What does? What does? No es la R del español, ¿no? Es una flap T, una flap D, se parece a una R. What does? Y cuando decimos he, cuando decimos does he, el sonido de la es apenitas, casi ni lo escuchas en el habla natural, ¿no? Entonces queda, what does he do? What does he do? What does he do? Practícalo, repite, what does he do? Vamos a la siguiente pregunta. Does he study English? Does he study English? De nuevo, el does he, repite, does he. Apenas se pronuncia el sonido de la does he. Y aquí es seguido por study. Los que hablamos español tendemos a decir la E antes de la S. Pero si ustedes observan la palabra study, aquí no hay ninguna E. Entonces es nada más el sonido de la S. Por lo que es, does he study? Study, repite y practica. Study, does he study? Does he study English? Does he study English? ¿Ok? De nuevo, no es does he study, porque no hay una E antes de la S. Entonces, si dices study, corrige eso, es study. Does he study?
Repite de nuevo. Does he study English? Vámonos a la siguiente. Do you study English? Do you study English? En el habla natural, cuando decimos do you, se produce el sonido de la D únicamente más el you. Y a veces inclusive se puede escuchar como ya. Entonces es do you study English? Nada más el sonido de la D, no es do you, es nada más el sonido de la D. Do you, y de nuevo el study. No pronuncies la E antes de la S, únicamente la S. Do you study English? Do you study English? Repite, do you study English? Bueno, vamos a practicarlas de nuevo y repite después de mí. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What does he do? Does he study English? Does he study English? Does he study English? Does he study English? Do you study English? Do you study English? Do you study English? Do you study English? Repite estas preguntas, sigue practicando hasta